Algunas tradiciones navideñas se desvanecen, otras desaparecen tan completamente que parece que fueron borradas. En los años 60 y 70, una ola de dibujos animados navideños dio forma a la temporada. Cascabeles suenan sin parar. Oh, qué divertido es montar en un trineo de un caballo. Día santo, oh tío Bug. ¿Qué pasa, sobrino? ¿Prometiste leerme un cuento de Navidad? Extraños, encantadores y diferentes a cualquier cosa que se emita hoy, enseñaron historia, transmitieron folclore y convirtieron las noches de diciembre en algo mágico. Entonces, sin previo aviso, desaparecieron de todas las pantallas. ¿Por qué fueron enterrados estos 24 dibujos animados navideños? ¿Y qué los sacó del foco de atención de las fiestas? Descubramos las impactantes verdades que el tiempo intentó ocultar. Número 24. El especial de Navidad de Star Wars. El 17 de noviembre de 1978, los ejecutivos de CBS creían haber encontrado oro con un especial de Navidad de 2 horas, centrado en la propiedad más popular del entretenimiento. El especial de Navidad de Star Wars prometía transportar a los espectadores al planeta natal de Chewbacca para el Día de la Vida, una celebración Wookiee de familia y esperanza. Lo que sucedió en su lugar se volvió legendario por todas las razones equivocadas. El especial comenzó con casi 10 minutos de gruñidos de Wookiee sin subtítulos, mientras la familia de Chewbacca esperaba interminablemente su regreso. Esto rompió inmediatamente la fórmula de Star Wars porque la audiencia no podía entender a los personajes, seguir la historia o conectarse emocionalmente. Bea Arthur cantó a los clientes alienígenas en la cantina. Excuse me, I have a customer waiting. I'll be right back. Come back soon. I'll be waiting. Harvey Korman actuó vestido de mujer. Jefferson Starship apareció en un segmento musical brillante y la princesa Leia cantó una canción de cierre incómoda. Princess Leia. Estos números musicales no relacionados reemplazaron la aventura, la tensión y la construcción de mundo que definían la franquicia. Se emitió solo una vez. George Lucas, quien estaba horrorizado por el producto final, supuestamente dijo que rompería cada copia con un mazo si tuviera la oportunidad. CBS se negó a retransmitirlo, y Lucas se aseguró de que nunca recibiera un lanzamiento oficial. Desapareció porque violaba completamente el universo que él había creado. El tono era cursi en lugar de épico, el ritmo era dolorosamente lento en lugar de emocionante, y el enfoque cambió de la narración a sketches de variedades aleatorios que hacían que el mundo de Star Wars se sintiera barato e inconsistente. Durante décadas, sobrevivió solo a través de grabaciones piratas en cintas VHS, sirviendo como advertencia sobre forzar una rápida ganancia navideña en un universo construido sobre la imaginación y una visión cinematográfica seria. Número 23. El cuento de Navidad de Mr. Magoo. No todos los especiales desaparecidos merecían la oscuridad, porque el 18 de diciembre de 1962 marcó la historia de la televisión. Se lanzó el primer especial animado de vacaciones, creado específicamente para el medio. Jim Backus dio voz al miope Mr. Magoo, mientras interpretaba a Ebenezer Scrooge en una producción teatral televisada. El especial se emitió anualmente en NBC durante la década de 1960. Su animación dibujada a mano y sus canciones memorables deleitaban al público. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, había desaparecido silenciosamente de los horarios de transmisión. Entonces, ¿por qué se abandonó un logro tan pionero? El panorama televisivo había cambiado. Los especiales de animación en stop motion de Rankin Bass dominaban las ondas, y las cadenas preferían sus propias producciones sobre la creación de UPA. Durante años, parecía perdido en el tiempo, apareciendo solo en lanzamientos limitados ocasionales. El especial que había lanzado todo el género de televisión navideña animada se había convertido en una nota al pie. Solo en las últimas décadas ha encontrado nueva vida en DVD y plataformas de streaming, rescatado del olvido que casi lo reclamó. Número 22. El brillante año nuevo de Rudolph. El éxito a menudo inspira continuaciones, y a veces esas continuaciones simplemente no pueden soportar el peso del original. Rankin Bass, la compañía de producción detrás de Rudolph the Red-Nosed Reindeer, regresó con Rudolph's Shiny New Year el 10 de diciembre de 1976. El especial continuó las aventuras de Rudolph mientras buscaba a Happy, un año nuevo bebé con orejas desproporcionadamente grandes que había huido del castillo del Padre Tiempo. Sin el regreso de Happy, el año calendario nunca se reiniciaría. Rodolfo viajó a través del archipiélago de los años pasados, encontrando personajes de diferentes épocas mientras escapaba del villano Buitre Eon.
ABC lo transmitió constantemente a principios de la década de 1980 y luego solo ocasionalmente hasta que desapareció por completo de la televisión abierta al final de la década. La razón era sencilla. El especial añadió demasiadas ideas nuevas, demasiados personajes extraños y demasiadas tramas secundarias, lo que hizo que la historia pareciera demasiado complicada en comparación con el encanto del original. El primer Rudolph funcionó porque contaba una historia sencilla y conmovedora sobre pertenencia. La secuela se alejó de ese núcleo emocional y se vinculó a una trama de Año Nuevo que se sentía fuera de lugar cuando se emitía durante la programación navideña. Las cadenas de televisión tenían solo un número limitado de espacios para las fiestas y eligieron llenarlos con clásicos más fuertes y familiares. Al final, el Año Nuevo brillante de Rudolph se desvaneció porque el público seguía regresando al original, mientras que la secuela ofrecía una experiencia que se sentía tanto desconocida como innecesaria. Número 21. El pequeño tamborilero, libro 2. El 13 de diciembre de 1976 trajo El pequeño tamborilero, libro 2 a NBC, reuniendo a Aaron con sus amigos animales e introduciendo una nueva misión: viajar para llevar las campanas de plata que había recibido de los 3 Reyes Magos como regalo para Cristo a su dueño original, Simeón. El pequeño tamborilero original se había emitido con éxito desde 1968. Su inquietante banda sonora y su conmovedora historia ganaron un afecto genuino, pero esta continuación se sintió fabricada, extendiendo una narrativa completa más allá de su final natural. El especial se emitió ocasionalmente durante la década de 1980, antes de que las cadenas lo dejaran de transmitir por completo. Pero, ¿por qué reservar espacio en la programación para una secuela cuando el original contó una historia perfecta y completa? Cada espacio en la programación navideña representa un bien valioso, y la sentimentalidad solo llega hasta cierto punto. El pequeño tamborilero permaneció, pero su segundo libro silenciosamente dejó de aparecer en los horarios de televisión. Un recordatorio de que no todas las historias necesitan continuación. Número 20. Néstor, el burro de Navidad de orejas largas. El 3 de diciembre de 1977, Rankin Bass presentó Néstor, el burro de Navidad de orejas largas en ABC, contando la historia de un pequeño burro cuyas orejas inusualmente largas lo convertían en un blanco constante de burlas. La madre de Néstor finalmente sacrificó su vida para salvarlo durante una mortal tormenta de nieve. Y años después, esas mismas orejas le permitieron proteger a María y al niño Jesús durante su huida a Egipto. El especial contenía todos los ingredientes familiares de Rankin Bass, incluida la animación en stop motion, una suave narración de Roger Miller y temas construidos alrededor de la aceptación, el sacrificio y el heroísmo silencioso. Incluso con estas fortalezas, se emitió solo ocasionalmente a lo largo de principios de la década de 1980, antes de desaparecer por completo de los horarios de transmisión. Lo que condenó a Néstor es sorprendentemente sencillo. La historia siguió el patrón de Rudolph tan de cerca que se sintió menos como su propio cuento, y más como una versión rehecha de un clásico que el público ya amaba. No ofreció un nuevo ángulo emocional ni un mensaje navideño fresco que pudiera distinguirlo del resto del catálogo de Rankin Bass. Al mismo tiempo, el momento en que la madre de Néstor muere en la nieve resultó inusualmente sombrío para un espacio navideño, y las cadenas se mostraron reacias a programar algo que pudiera molestar a los espectadores más jóvenes. Lo más importante es que, para 1977, Rankin Bass había producido tantos especiales navideños que las cadenas ya no necesitaban todos. Con tiempo de emisión limitado, favorecían los éxitos establecidos, y Néstor simplemente no podía competir. Número 19. La primera Navidad. Algo genuinamente diferente llegó a NBC el 19 de diciembre de 1975, y fue The First Christmas Show. La historia de la primera nieve de Navidad entrelazó dos narrativas: un joven pastor ciego en el nacimiento y una historia contemporánea de un joven ciego aprendiendo la historia de Navidad a través de una representación en el pueblo. Rankin Bass había experimentado con la animación tradicional en lugar de su característico stop motion, dándole al especial una calidad más suave y contemplativa, con la cálida voz de Angela Lansbury proporcionando la narración. El especial trataba explícitamente sobre la discapacidad, la fe y el poder de la narración en sí misma. Después de su estreno, se emitió unas cuantas veces en los años siguientes. Luego desapareció. La estructura experimental quizás confundió a las audiencias que esperaban narrativas navideñas directas. O tal vez su contenido religioso directo puso nerviosas a las cadenas en un panorama de transmisión cada vez más secular. Cualquiera que sea la razón, un especial que había asumido riesgos artísticos genuinos se convirtió en una víctima de los tiempos cambiantes. La innovación no siempre garantiza la preservación, y la primera Navidad demostró que a veces ser diferente significaba ser olvidado. Número 18. El hombre más tacaño de la ciudad. En la década de 1970 tuvieron una serie de programas al aire,
y el 23 de diciembre de 1978, Rankin Bass regresó a Dickens con El hombre más tacaño de la ciudad, una adaptación musical animada narrada por Tom Bosley. Esta no fue su primera experiencia con Scrooge. Habían producido una versión en 1956, pero esta nueva iteración presentaba animación en celdas y canciones originales destinadas a rivalizar con cualquier adaptación de cuento de Navidad. NBC lo emitió una vez, luego siguió el silencio. Durante años parecía completamente perdido, ni siquiera sobrevivió en grabaciones piratas. Pero, ¿por qué un especial navideño de Rankin Bass, especialmente uno que adapta la historia navideña más querida jamás escrita, desaparecería tan completamente? La respuesta residía en el momento y la competencia. Para 1978, el público tenía acceso a múltiples adaptaciones de Christmas Carol, y el mercado no podía sostener otra versión, especialmente una que no aportaba nada particularmente distintivo. La televisión había aprendido una dura lección. La nostalgia y el reconocimiento de marca solo te llevan hasta cierto punto. Ni siquiera el propio Dickens podía garantizar el éxito cuando el público ya había encontrado su versión definitiva. El hombre más tacaño de la ciudad se convirtió en una de las producciones más raras de Rankin Bass, apareciendo ocasionalmente en VHS antes de desaparecer nuevamente en gran medida. Número 17. El especial de Navidad de Judy Garland. Antes de que la animación dominara la televisión navideña, los especiales de variedades reinaban. El 22 de diciembre de 1963, el especial de Navidad de Judy Garland fue presentado en CBS, con apariciones especiales de su hija, Liza Minnelli, el comediante Tracy Keenan Wynn y el cantante Mel Torme. Judy Garland, aún una potencia a pesar de sus luchas personales, interpretó estándares con su inconfundible intensidad emocional. El especial se emitió una vez y nunca regresó durante la vida de Judy. ¿Por qué abandonarían las cadenas a un ícono? Detrás de cámaras, la serie de variedades de Judy había luchado con las calificaciones, lo que llevó a su cancelación después de una temporada. El especial de Navidad, aunque mostraba su talento innegable, no pudo superar la realidad de que los programas de variedades estaban perdiendo terreno frente a otros formatos. Después de su muerte en 1969, el especial apareció ocasionalmente en paquetes de homenaje, pero nunca como una tradición anual. Capturó un momento, pero ese momento había pasado, y el sector del entretenimiento avanza continuamente, dejando incluso a sus estrellas más brillantes en los archivos. Número 16. La noche en que los animales hablaron. Imagina un establo en Belén bañado por la luz de las estrellas. Ahora imagina a los animales dentro descubriendo de repente que pueden hablar. ¿Qué dirían? En 1970, ABC dio a los espectadores una respuesta que los perseguiría durante décadas. The Night the Animals Talked se estrenó el 9 de diciembre de 1970 y se emitió en ABC hasta 1973, con una aparición final en 1977. Esta producción italoamericana tomó una leyenda noruega sobre animales que adquieren el habla la noche del nacimiento de Cristo y la transformó en algo inesperado, una meditación sobre los impulsos más oscuros de la humanidad. Entonces, ¿por qué desapareció este especial tan profundo? La calidad de animación del estudio italiano, Gamma Films, era inferior en comparación con las producciones pulidas de Rankin Bass que dominaban la época. Pero había algo más preocupante para los emisores. El programa contenía un fuerte contenido cristiano y los medios de comunicación se mostraban cada vez más cautelosos de potencialmente ofender a las audiencias no cristianas. Entonces, después de su última emisión nacional en USA Network, a principios de la década de 1990, el programa desapareció en gran medida de la televisión, sobreviviendo principalmente a través de copias piratas y emisiones ocasionales en PBS. Nunca fue lanzado oficialmente en VHS o DVD, aunque McGraw-Hill lo distribuyó a escuelas en 1975. Para los niños que lo vieron una vez, el recuerdo se volvió casi mítico, con hermanos aún haciendo sonidos de ovejas entre ellos décadas después, buscando algo que recuerdan vagamente haber visto en una noche de invierno hace mucho tiempo. Número 15. La Navidad de Pinocho. Para 1980, Rankin Bass había estado produciendo especiales de Navidad durante 2 décadas. Para celebrar su 20º aniversario, regresaron a su primera creación, Pinocho. Pero forzar al niño de madera en un cuento navideño creó algo para lo que el público no estaba preparado. Se estrenó en ABC el 3 de diciembre de 1980, y la premisa parecía lo suficientemente inocente, pero los críticos no fueron amables. La historia se sentía desarticulada, metiendo elementos de la novela original de Carlo Collodi en un marco navideño que nunca encajó del todo. Sin embargo, la animación en stop motion Animagic seguía siendo hermosa, con escenarios intrincados, colores vibrantes y diseños de personajes meticulosos que mostraban cuánto había evolucionado la destreza técnica de Rankin Bass.
Durante un tiempo, se emitió anualmente en ABC Family y sus redes predecesoras desde la década de 1990 hasta 2013, hasta que desapareció por completo. ¿Por qué? A partir de 2023, actualmente se emite en AMC como parte de su bloque Best Christmas Ever, pero su ausencia de la programación de Freeform que hizo de otros especiales de Rankin Bass nombres familiares dice mucho. Quizás fue el cansancio, o quizás el público simplemente no pudo aceptar a un protagonista que permanece antipático durante toda la historia, robando y mintiendo sin el arco redentor que hace que la historia de Pinocho funcione. De cualquier manera, existe un extraño limbo disponible en colecciones de DVD, técnicamente aún transmitido, pero de alguna manera olvidado junto a Rudolph y Frosty. Número 14. El pequeño tamborilero. Rankin Bass Productions nos dio El pequeño tamborilero, el 19 de diciembre de 1968, a través de NBC. El especial de animación en stop motion seguía a Aaron, un amargado niño huérfano, cuyos únicos compañeros eran 3 animales y su tambor. Cuando encontró al recién nacido Jesús, su humilde regalo de música se convirtió en un acto de redención. Greer Garson narró esta contemplativa reinterpretación del villancico clásico con el coro de niños de Viena, proporcionando voces conmovedoras. Pero a pesar de la apreciación crítica, el especial gradualmente desapareció de la programación regular a finales de la década de 1990. ¿La razón? Rankin Bass había creado demasiados gigantes como Rudolph, Frosty y Santa Claus is Coming to Town, todos los cuales dominaban los horarios navideños, dejando poco espacio para entradas más tranquilas. Las cadenas preferían especiales que obtuvieran índices de audiencia masivos, y el pequeño tamborilero no podía competir con sus hermanos más bulliciosos. Su ritmo más lento y temas religiosos también lo hacían menos atractivo comercialmente que las alternativas seculares, pero como cada nube tiene un rayo de esperanza, este especial ocasionalmente aparece en plataformas de streaming, aunque sus días de emisión en horario estelar han pasado hace mucho. Número 13. Cricket on the Hearth. El año antes de The Little Drummer Boy, Rankin Bass adaptó la novela menos conocida de Charles Dickens, Cricket on the Hearth. Transmitido el 18 de diciembre de 1967, este especial contó con Danny Thomas dando voz a Caleb Plummer, un fabricante de juguetes cuya hija Berta es ciega. La historia entrelazaba temas de amor, redención y el grillo mágico cuyo canto traía buena fortuna al hogar de los Plummer. Pero a pesar de la gran promesa y su trama, dejó de emitirse. La razón fue el momento. Lanzado solo 2 años después del innovador Rudolph de Rankin Bass, Cricket llegó antes de que el estudio hubiera establecido completamente su dominio navideño. El material original de Dickens carecía del reconocimiento instantáneo que tenía Un cuento de Navidad, requiriendo que el público se involucrara en una narrativa desconocida. Para la década de 1980, las emisoras preferían especiales con reconocimiento de nombre incorporado. La situación de los derechos se complicó a medida que la propiedad cambiaba de manos, haciendo que la retransmisión fuera logísticamente difícil. Sin la base de fanáticos devotos que mantuvo a Rudolph vivo a lo largo de generaciones, Cricket cantó por última vez en la televisión de red en algún momento a principios de la década de 1980. Número 12. El oso que durmió durante la Navidad. El oso de peluche tenía una pregunta ardiente. ¿Qué es la Navidad? Producido por The Patty Freleng Enterprises y emitido el 17 de diciembre de 1973, El oso que durmió durante la Navidad seguía a un curioso osezno que se negaba a hibernar. Con la voz de Tom Smothers, Ted salió de su cueva para descubrir la misteriosa festividad que todos celebraban. Su viaje lo llevó a través de encuentros escépticos con otros animales del bosque, hasta que finalmente presenció la Navidad de primera mano. Pero a pesar de su hermosa historia, este especial sufrió de un momento desafortunado. A mediados de la década de 1970, hubo una explosión de programación navideña, creando una feroz competencia por los limitados espacios de transmisión. The Patty Freleng, más conocido por La Pantera Rosa, nunca logró el dominio de Rankin Bass en los especiales de Navidad. Para 1985, había desaparecido efectivamente de la televisión. El estilo de animación, aunque encantador, se sentía anticuado en comparación con las técnicas de producción emergentes. Sin lanzamientos en video doméstico o campañas vocales de fanáticos, la aventura navideña de Ted y Bear cayó en la oscuridad. Recordado ahora solo por aquellos que vieron sus breves emisiones originales. Número 11. El regalo del invierno. El 19 de noviembre de 1974, CBC emitió algo realmente peculiar, un programa donde el invierno mismo era el villano, pero llamar a The Gift of Winter peculiar subestima su extrañeza. Esta era una animación que parecía los garabatos de un niño cobrando vida, con personajes llamados Goodly, Nicely, Rotten y Malicious, en una misión burocrática que de alguna manera involucraba dinamita.
¿Pero por qué esta producción canadiense se desvaneció en la oscuridad? A diferencia de su secuela más conocida, Witch's Night Out, The Gift of Winter nunca encontró un distribuidor estadounidense dispuesto a darle un lugar destacado. Sus bajos valores de producción no podían competir con las ofertas pulidas de los estudios estadounidenses. La historia, aunque contenía un verdadero corazón, era simplemente demasiado extraña, demasiado abstracta, demasiado dispuesta a incluir temas adultos como tramas de asesinato en un especial para niños. Ahora sobrevive principalmente en plataformas de streaming como Tubi y en los recuerdos de los espectadores canadienses que se toparon con su peculiar magia durante la programación navideña de CBC. Para todos los demás, sigue siendo lo que siempre fue. Un regalo que solo unas pocas personas desenvuelven. Número 10. Una Navidad Cósmica. El estudio de animación canadiense Nelvana debutó con Una Navidad Cósmica y fue transmitido el 4 de diciembre de 1977 por CBC en Canadá y más tarde por CBS en Estados Unidos. Pero a pesar del lanzamiento a la prominencia internacional en ese momento, Una Navidad Cósmica rara vez aparece hoy en día. Las producciones canadienses enfrentaron desafíos inherentes de distribución en los mercados estadounidenses, donde se tomaban la mayoría de las decisiones sobre programación navideña. Los temas progresistas del especial, como el divorcio, las preocupaciones ambientales y cuestionar el materialismo, se sentían atrevidos para 1977 y se volvieron comunes o controvertidos dependiendo del espectador. Para la década de 1990, las emisoras preferían narrativas tradicionales o espectáculos de CGI de alto presupuesto. La animación CL, aunque hermosa, no podía competir visualmente con las alternativas generadas por computadora. Y para empeorar las cosas, las complejidades de los derechos canadienses hacían que la retransmisión fuera costosa y burocráticamente desafiante. La buena noticia es que el éxito posterior de Nelvana con programas como Care Bears irónicamente eclipsó su sincero debut, pero nunca lo lograron con el programa que lo inició todo. Ahora, el especial existe principalmente en la memoria cultural canadiense, ocasionalmente proyectado en festivales de cine que celebran la historia de la animación. Número 9. Un cuento de Navidad. En la víspera de Navidad de 1971, las familias se reunieron alrededor de los televisores para ver algo extraordinario, una adaptación animada de Cuento de Navidad de Dickens tan inquietantemente hermosa que ganaría un premio de la Academia. Producido ejecutivamente por Chuck Jones y dirigido por Richard Williams, el especial contó con Alastair Sim retomando su papel de Scrooge de la célebre película de 1951. Pero lo que hizo diferente a esta versión fue su ambiente sombrío y el énfasis en la oscuridad y las sombras, lo que llevó a algunos a considerarla la dramatización más aterradora del clásico de Dickens. Se emitió en ABC y posteriormente tuvo una breve exhibición en cines que lo hizo elegible para la consideración del Oscar, ganando el premio de la Academia al mejor cortometraje animado. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Después de emitirse en televisión unos años más tarde, no se ha vuelto a ver en televisión desde entonces. El especial, que una vez fue llamado innovador, simplemente desapareció de los horarios de transmisión. No se han producido ediciones oficiales en DVD o Blu-ray, solo un lanzamiento en VHS por Anchor Bay Entertainment en 1998. Complicaciones de derechos han mantenido esta joya ganadora del Oscar alejada del público general, sobreviviendo solo a través de copias piratas y transmisiones no autorizadas ocasionales. Lo que comenzó como un triunfo, terminó en la oscuridad. Una historia de fantasmas navideñas sobre una historia de fantasmas en sí misma. Número 8. 'Twas the Night Before Christmas. El famoso poema de Clement Clarke Moore ha inspirado innumerables adaptaciones, pero la versión de acción en vivo para televisión de 1977 sigue siendo particularmente oscura. Distinta del especial animado de 1974 de Rankin Bass, con el mismo nombre, esta producción presentaba actores humanos dando vida teatral a los versos clásicos. Las cadenas lo emitieron, esperando capitalizar el reconocimiento universal del poema, mientras ofrecían algo visualmente diferente de los horarios dominados por la animación. Pero la confusión condenó este especial desde el principio. El público que buscaba la querida versión de Rankin Bass se sintió decepcionado por el sustituto. El formato de acción en vivo iba en contra de los elementos fantásticos del material. Santa y los aterrizajes en los tejados se veían incómodos cuando se intentaban con los efectos especiales y vestuario de los años 70. Los críticos lo desestimaron como innecesario, ya que existían innumerables otras adaptaciones. Para 1980 había desaparecido por completo, eclipsado por su homónimo animado. La superposición de títulos creó desafíos de archivo, y los investigadores a menudo confundían las dos producciones, borrando aún más la versión de acción en vivo del registro histórico. Así que, sin personajes distintivos ni canciones memorables, no dejó nada para que el público recordara o solicitara. Mientras que algunos especiales de Navidad desaparecen porque fracasaron,
Este se desvaneció porque nadie notó que existía. Número 7. Sí, Virginia, existe un Santa Claus. Cuando Yes, Virginia, There is a Santa Claus se estrenó en ABC el 6 de diciembre de 1974, llegó con grandes expectativas. Fue producido y dirigido por Bill Melendez, la misma fuerza creativa detrás de A Charlie Brown Christmas, y las similitudes eran imposibles de ignorar. Usó el mismo estilo de animación dibujada a mano, contó con actores infantiles para voces auténticas y envolvió su mensaje en una suave moralidad estacional. Basado en la verdadera Virginia O'Hanlon y el famoso editorial del periódico New York Sun, el especial de media hora seguía a una joven burlada por sus compañeros de clase por creer en Santa, quien recurre a un editor de periódico en busca de consuelo. Al año siguiente, incluso ganó un Emmy por programa infantil destacado, lo que parecía garantizar una larga vida en televisión. Sin embargo, algo salió mal. Con el tiempo, el especial perdió popularidad y finalmente desapareció de la mayoría de las programaciones navideñas. Críticos y espectadores señalaron varios problemas evidentes. La animación se veía plana y estática, incluso para los estándares de 1974, y carecía del calor y la personalidad que hicieron memorables visualmente a los especiales de Peanuts. La historia en sí era sincera, pero extremadamente débil, y al extenderla a 25 minutos, quedaban largos tramos con poca energía o movimiento emocional. Sin la escritura de Charles Schulz, la dirección de Melendez ya no tenía el humor, la profundidad o el encanto que hicieron que A Charlie Brown Christmas fuera tan perdurable. Las cadenas gradualmente lo dejaron de lado en favor de clásicos más fuertes y atractivos. Hoy en día, sobrevive principalmente a través de viejas cintas VHS y lanzamientos ocasionales en DVD, recordado con cariño por quienes lo vieron, pero incapaz de asegurar un lugar como una verdadera tradición navideña. Número 6. Un yankee en la corte del rey Arturo. La sátira de viajes en el tiempo de Mark Twain recibió un giro navideño inusual en 1970, cuando NBC transmitió una adaptación cinematográfica para televisión con elementos navideños entrelazados. Aunque se recuerda principalmente como una adaptación directa de Twain, esta versión se emitió estratégicamente durante las fiestas e incorporó temas de temporada en las aventuras medievales de Hank Morgan. La producción intentó capitalizar la audiencia navideña, mientras ofrecía algo diferente de las ofertas navideñas tradicionales. Este experimento en programación navideña desapareció casi de inmediato. Las audiencias que esperaban ya sea puro Twain o pura Navidad se sintieron confundidas por el enfoque híbrido. El especial nunca encontró su identidad, demasiado complejo para los niños que buscaban magia navideña, demasiado diluido para los adultos que querían el auténtico Twain. Los ejecutivos de la cadena rápidamente se dieron cuenta del error de cálculo. Después de un solo intento de retransmisión, el año siguiente obtuvo calificaciones decepcionantes y NBC lo archivó permanentemente. Las cintas languidecieron en los archivos, eclipsadas por conceptos más claros que no requerían explicación. Los especiales de vacaciones tuvieron éxito gracias a la simplicidad y la repetición. Esta producción no ofreció ninguna de las dos. Los investigadores modernos luchan por localizar grabaciones completas, lo que lo convierte en una de las transmisiones más esquivas de la época. La lección resultó clara. Las audiencias navideñas querían comodidad, no complejidad. Número 5. Una Navidad rosa. Imagina a una pantera rosa sin hogar vagando por las calles nevadas de Nueva York a principios del siglo XX en la víspera de Navidad. Sin diálogo, solo el tema de jazz de Henry Mancini y un coro de niños cantando sobre el espíritu navideño. Esta fue la premisa de A Pink Christmas, un programa que se estrenó en ABC el 7 de diciembre de 1978. Seguía a nuestro felino a través de una serie de intentos desesperados por encontrar comida, trabajando como Santa en una tienda por departamentos hasta que mordió el hombre de jengibre de un niño, paleando nieve por dinero e incluso tratando de ser arrestado solo por una comida en la celda de la cárcel, adaptado de O. La obra de Henry, The Cop and the Anthem, era sorprendentemente oscura para un dibujo animado navideño. Pero cuando la Pantera Rosa finalmente ganó una sola dona y decidió compartir la mitad con un perro igualmente hambriento, Santa recompensó su amabilidad con un festín navideño mágico. Producido por Depertier Freleng, durante los últimos años de la carrera teatral de la Pantera Rosa, este fue el primero de 3 especiales en horario estelar de ABC. Sin embargo, a pesar de ser lanzado en DVD en 2007 junto con sus especiales compañeros, Una Navidad Rosa gradualmente desapareció de las rotaciones anuales de transmisión. El estudio que lo creó fue vendido a Marvel Comics en 1981, y a medida que la propiedad cambiaba de manos a lo largo de las décadas, el especial se convirtió en solo otra propiedad en un vasto catálogo, ya no el elemento básico de temporada que se suponía que debía ser. Número 4. Christmases.
¿Qué sucede cuando un niño queda atrapado interpretando al segundo pastor en la obra navideña de su escuela por segundo año consecutivo? En Christmas Is, el joven Benji se queda dormido mientras practica sus líneas y sueña que regresa a la primera Navidad en Belén, donde descubre lo que realmente significaba ser un pastor. Este especial animado de media hora fue producido por Lutheran Television a través de la corporación EMC y se estrenó en sindicación en 1970. Con música de Jimmy Ascal y trabajo de voz de leyendas como Hans Conried, tenía un valor de producción sorprendente para una transmisión religiosa. La sencilla animación contaba una historia profunda sobre Benji, quien aprende que los pastores fueron testigos clave del nacimiento de Cristo, haciendo que incluso su pequeño papel sea profundamente significativo. Pero a diferencia de la mayoría de los especiales olvidados, Christmas Is disfrutó de una vida inusualmente larga. Se emitió en sindicación hasta principios de los años 2000, particularmente en estaciones afiliadas a la Iglesia Luterana y redes locales más pequeñas. Las iglesias regalaron discos de plástico con la banda sonora, y el especial se integró en las comunidades luteranas de Estados Unidos. Pero a medida que los mercados de sindicación se consolidaron y la programación religiosa se trasladó a canales de cable dedicados, el programa perdió su base de transmisión. Hoy en día, existe principalmente en los recuerdos de aquellos que crecieron viéndolo y en los archivos de YouTube, una desaparición silenciosa, pero noble, para un programa que una vez llegó a millones. Número 3. La ciudad que se olvidó de la Navidad. Un pueblo donde se había olvidado la Navidad, un alcalde que prohibió la celebración y un carpintero misterioso llamado Mateo, que llega para enseñar a los niños sobre la festividad. La ciudad que olvidó la Navidad contó esta historia similar a una parábola cuando se estrenó el 29 de noviembre de 1974. Pero esto no era solo un programa. Reunió a Benji y su perro, Waldo, de Christmas Is, esta vez como parte de un dispositivo de encuadre donde el abuelo de Benji le cuenta una historia. El cuento animado contó con destacados actores de voz, Charles Nelson Reilly como el malvado alcalde, Sebastian Cabot como Matthew y Casey Kasem como el padre de Benji. Aunque la animación limitada mostraba su presupuesto modesto, la escritura tenía un genuino corazón, especialmente cuando el carpintero ayuda a los habitantes del pueblo a construir un Belén, solo para que el alcalde robe la figura del niño Jesús para detener la Navidad. Producido por Lutheran Television y Screen Images, el programa se emitió solo en sindicación como parte de la serie Benji y Waldo. Apareció a lo largo de finales de la década de 1970 y en la de 1980 en estaciones locales. Pero a medida que esas estaciones se convirtieron en afiliadas de redes o cambiaron de formato, el contenido religioso sindicado perdió prioridad. Nunca logró la penetración en el mercado principal necesaria para un impacto cultural duradero, sobreviviendo finalmente en cintas de VHS y lanzamientos en DVD para fanáticos devotos en lugar de transmisiones televisivas anuales. Número 2. El árbol pequeño. Era conmovedor, puro y dulce, y lo tenía todo a su favor. Estrenada en NBC el 14 de diciembre de 1975, The Tiny Tree trataba sobre una niña discapacitada en una silla de ruedas, un prado lleno de amigos animales y un pequeño pino que se convierte en un milagro de Navidad. La producción de The Patty Freleng contaba una historia tierna. Cuando una tormenta de nieve impide que el padre de la niña traiga regalos de Navidad y un árbol, el pequeño pino se ofrece para ser trasplantado fuera de su ventana. Los animales lo decoran con adornos naturales, y la estrella de la mañana proporciona tanto la decoración final como un milagro curativo. Lo mejor de todo, incluso obtuvo una nominación al Emmy diurno. Sin embargo, The Tiny Tree nunca fue lanzado oficialmente en video casero durante su época. Se emitió como parte de la programación patrocinada por Bell System, pero cuando AT&T se desinvirtió y los patrocinios corporativos cambiaron en la agitación de la industria de telecomunicaciones a finales de los años 70 y principios de los 80, muchas producciones patrocinadas por Bell perdieron su canal de distribución. Y sin un estudio importante que lo promocionara activamente o una cadena comprometida con emisiones anuales, el programa se convirtió en lo que un investigador llamó un favorito olvidado, recordado con cariño por quienes lo vieron, pero inaccesible para nuevas generaciones hasta que copias digitales no autorizadas surgieron décadas después. Número 1. Raggedy Ann y Andy, en la gran travesura de Santa Claus. ¿Qué pasaría si alguien intentara hacer la Navidad más eficiente? Esa es la pregunta que Chuck Jones exploró en Raggedy Ann and Andy en The Great Santa Claus Caper, que se estrenó en CBS el 30 de noviembre de 1978. Pero el programa no solo fue un éxito, generó mercancía e incluso recibió lanzamientos en VHS en 1984, 1991 y 1995.
Sin embargo, a pesar de ser obra de la leyenda de la animación Chuck Jones y de contar con personajes queridos, nunca logró una rotación regular en la transmisión. Parte de la razón se encontraba en la propiedad corporativa, ya que los titulares de los derechos cambiaron varias veces, y sin una sola entidad que defendiera su regreso anual, el especial se desvaneció de los horarios de televisión. Pero para la década de 2000 vivía principalmente en los recuerdos de las infancias de la generación X y en YouTube, donde una transferencia en alta definición de una copia de 16 milímetros finalmente lo hizo accesible nuevamente. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.